México es un país hermoso, lleno de contrastes, con una riqueza cultural que estalla en cada esquina, paisajes que te quitan el aliento y una gastronomía que es un orgullo de la humanidad. Sin embargo, no podemos tapar el sol con un dedo. Detrás de esa postal de colores y tradiciones, hay una realidad durísima que muchas comunidades enfrentan todos los días. Un dolor silencioso que se vive en las calles y que tiene que ver con la crisis de seguridad pública que ha golpeado profundamente al país en las últimas décadas. Cuando nos clavamos en los datos globales de criminalidad, cuando revisamos los informes internacionales de seguridad que año con año publican diversas organizaciones, hay un punto geográfico específico que salta a la vista de los analistas de una forma alarmante. Una ciudad que, lamentablemente, suele encabezar las listas negras no solo a nivel nacional, sino como una de las zonas más peligrosas de todo el planeta debido a su tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes. Estamos hablando de Colima, la capital del estado que lleva el mismo nombre. Para quien no conoce la región, pensar en Colima podría evocar la imagen de un lugar pequeño, tranquilo, flanqueado por su imponente volcán y cercano a las costas del Pacífico. Pero la realidad actual es otra. Colima se ha convertido en el epicentro de una tormenta perfecta, un escenario donde se cruzan factores que van mucho más allá de la delincuencia común. Este no es un problema que surgió de la noche a la mañana, ni se trata simplemente de un asunto de policías y ladrones. Lo que se vive en las calles de esta ciudad es el resultado de un engranaje complejo, una maquinaria donde la geografía privilegiada del Estado, las ambiciones de los grandes grupos delictivos, el abandono social crónico y las debilidades del propio sistema de justicia se alinearon de la peor manera posible. Para dimensionar lo que pasa aquí, hay que entender que la violencia no es un fenómeno aislado, es el síntoma de un cuerpo enfermo por la impunidad y la falta de oportunidades. La posición de Colima en el mapa la volvió una joya de la corona para actividades de las que nadie quiere hablar en voz alta, transformando la vida cotidiana de sus habitantes. Quienes han tenido que aprender a vivir con el miedo, a cambiar sus rutinas y a ver cómo su entorno se desgasta bajo el peso de un conflicto que parece no tener fin. En este video no pretendemos amarillar la situación ni quedarnos solo con el impacto de la nota roja. El objetivo es ir al fondo, rascarle a la superficie y analizar con seriedad cuáles son las razones estructurales que explican esta crisis. ¿Cómo fue que una capital que solía ser percibida como un rincón pacífico terminó sumergida en este nivel de hostilidad? ¿Qué hilos se mueven detrás del telón para que la violencia alcance estas proporciones? A continuación, vamos a desmenuzar este escenario a través de 4 ejes fundamentales, divididos en listas muy claras que nos ayudarán a entender los factores geográficos, las disputas de poder, las carencias sociales y los enormes retos institucionales que hoy por hoy mantienen a Colima bajo la lupa del mundo entero. 1. La joya de la corona logística, el puerto de Manzanillo como punto de inflexión internacional. Para entender la situación de seguridad en la capital del estado, es obligatorio mover la mirada a unos cuantos kilómetros hacia la costa, específicamente al puerto de Manzanillo. Este complejo portuario no es cualquier cosa, estamos hablando de uno de los puertos más importantes, dinámicos y con mayor movimiento de carga en toda la región de América Latina. Por sus muelles entran y salen diariamente miles de contenedores provenientes de todo el mundo, con una conexión directa y masiva hacia los mercados asiáticos. En el mapa de la economía global, Manzanillo es un éxito rotundo, pero en el mapa del crimen organizado, representa una zona de tránsito de valor incalculable. La infraestructura del puerto facilita, de manera involuntaria pero inevitable, la entrada de precursores químicos esenciales para la elaboración de sustancias ilícitas sintéticas, como el fentanilo y las metanfetaminas. Quien logre tener influencia, acceso o control sobre los movimientos que ocurren en este puerto, adquiere de inmediato una ventaja estratégica descomunal sobre cualquier otra organización rival. Por esta razón, la capital, Colima, al funcionar como el centro operativo, administrativo y político del Estado, se convierte de forma automática en el patio delantero de esta disputa aduanera y marítima, absorbiendo de lleno las tensiones de un mercado ilegal de alcance transcontinental. 2. El efecto embudo, una ubicación estratégica atrapada entre gigantes en conflicto. El estado de Colima es uno de los territorios más pequeños de la República Mexicana, pero su tamaño contrasta drásticamente con el peso de su importancia geopolítica interna. La ciudad de Colima se encuentra ubicada en una especie de corredor natural.
Una zona de transición que queda exactamente en medio de dos estados que históricamente han tenido una presencia profunda y sumamente compleja de grupos armados, Jalisco, hacia el norte y el este, y Michoacán, hacia el sur. Esta posición geográfica convierte a la zona urbana de Colima en un punto de paso obligado y, al mismo tiempo, en un peligroso territorio de amortiguamiento. Para las grandes organizaciones que operan en los estados vecinos, controlar la capital de Colima no es solo una opción de expansión local, sino una necesidad defensiva y ofensiva para proteger sus propias fronteras criminales. Al estar en medio de este fuego cruzado de intereses, la ciudad padece el llamado efecto embudo, donde las dinámicas de violencia, las alianzas y las rupturas que ocurren en regiones vecinas mucho más grandes terminan canalizándose y desandando sus consecuencias en las calles colimenses, elevando la frecuencia y la intensidad de los acontecimientos de alto impacto. 3. El control de las arterias terrestres, carreteras y vías férreas hacia el norte del continente. La geografía no solo se compone de fronteras, sino de las venas que conectan a un país, sus vías de comunicación. Colima cuenta con una red de carreteras, autopistas y líneas ferroviarias que fueron diseñadas para conectar de manera eficiente el Océano Pacífico con el centro de México y, eventualmente, con la frontera norte que colinda con los Estados Unidos. Estas rutas terrestres son de una eficiencia logística impecable para el comercio lícito, permitiendo que las mercancías crucen el territorio nacional en cuestión de horas. Sin embargo, esta misma infraestructura es la que vuelve a la región tan atractiva para las redes de tráfico. Controlar los accesos, las salidas y los caminos vecinales que rodean a la ciudad de Colima significa tener la capacidad de monitorear, asegurar o sabotear el flujo de cargamentos. La pelea ya no se da únicamente por las colonias o las plazas locales, sino por asegurar el libre tránsito de vehículos pesados a través de estas arterias de asfalto. Las carreteras que conectan a la capital se vuelven escenarios de vigilancia constante y fricción entre células delictivas, lo que termina por desestabilizar la periferia de la ciudad y trastocar la tranquilidad de los transportistas, comerciantes y ciudadanos que utilizan estas vías diariamente para sus actividades cotidianas. 1. La confrontación frontal entre organizaciones de alcance nacional por la hegemonía territorial. El principal factor detrás del repunte en los índices de violencia en la capital del estado es la disputa directa y abierta entre las organizaciones criminales más grandes y con mayor capacidad operativa del país. Para estos grupos transnacionales, Colima no es un mercado de consumo local, sino un enclave estratégico fundamental para sus cadenas de suministro globales. La presencia simultánea de facciones rivales con un alto poder de fuego genera una dinámica de conflicto asimétrico en las zonas urbanas y suburbanas. Estas organizaciones despliegan tácticas de control territorial que buscan mermar la estructura operativa del adversario, lo que se traduce en agresiones directas y un estado de tensión constante. La competencia no se limita al control físico de las calles, sino a una demostración de fuerza destinada a disuadir tanto a los rivales como a las autoridades locales, convirtiendo el espacio público en el escenario de una guerra de desgaste donde el objetivo primordial es asegurar el monopolio de las rutas de tránsito. 2. Las fracturas internas y la proliferación de células delictivas locales. Más allá de la intervención de los grandes carteles nacionales, la dinámica delictiva en Colima se ha complejizado profundamente debido a procesos de fragmentación interna. Alianzas que en su momento mantenían cierta estabilidad en la región se han fracturado, dando origen a células y bandas locales independientes que anteriormente operaban bajo un mismo mando. Estas rupturas generan un escenario de atomización del crimen, donde los nuevos grupos, aunque de menor tamaño, operan con una alta dosis de agresividad para reclamar su autonomía y defender sectores específicos de la ciudad. Al no contar con las redes de distribución internacional de las grandes organizaciones, estas células locales suelen enfocarse en el control estricto de los mercados urbanos de menudeo y en actividades delictivas de proximidad para financiar sus operaciones y armamento, multiplicando los focos de conflicto en colonias y barrios de la periferia. 3. Los incentivos económicos de los mercados ilícitos de alta rentabilidad. El nivel de confrontación que se registra en Colima está directamente relacionado con el valor económico de las mercancías que transitan por la región. La transición global hacia el comercio de sustancias sintéticas y precursores químicos de última generación ha multiplicado las ganancias de las redes delictivas, reduciendo al mismo tiempo los costos de producción en comparación con los productos agrícolas tradicionales.
El enorme flujo de capital que generan estas actividades proporciona a las organizaciones criminales los recursos financieros necesarios para adquirir armamento de alto calibre, contratar células operativas y mantener redes de vigilancia y comunicaciones sumamente sofisticadas. Dado que los márgenes de ganancia son sumamente elevados, los grupos en disputa muestran una alta tolerancia al riesgo y una disposición absoluta a mantener el control de este nodo logístico a cualquier costo operativo, prolongando la duración y la intensidad del conflicto en la capital del estado. 1. El impacto en las oportunidades de desarrollo para los sectores juveniles de la población. Uno de los factores estructurales más complejos detrás del panorama que se vive en la capital del estado tiene que ver directamente con las condiciones económicas y laborales a las que se enfrentan las nuevas generaciones. Cuando una economía local no logra generar suficientes empleos formales, bien remunerados y con prestaciones de ley que garanticen un proyecto de vida estable, se crea una brecha de vulnerabilidad social muy profunda. Las redes delictivas aprovechan con frecuencia este escenario de falta de oportunidades y de movilidad social para intentar incorporar a sectores jóvenes a sus actividades operativas de nivel básico. Al ofrecer flujos de dinero inmediato en un entorno donde el empleo legítimo es escaso o mal pagado, las dinámicas informales e ilegales se convierten en un factor de distorsión para el tejido comunitario. Esta situación dificulta que los jóvenes permanezcan dentro de los circuitos educativos o productivos tradicionales, restando capital humano al desarrollo formal de la región y perpetuando un ciclo de exclusión que alimenta las filas de la informalidad conflictiva en las periferias urbanas. 2. Las presiones e imposiciones económicas sobre el comercio local y los prestadores de servicios. El impacto de las dinámicas de inseguridad en Colima no se limita a los grandes flujos de mercancías de tránsito internacional, afecta de manera directa y cotidiana la viabilidad de la economía local. Los pequeños y medianos empresarios, así como los productores agrícolas y los comerciantes de los barrios de la ciudad, se enfrentan con frecuencia a presiones financieras externas en forma de cobros indebidos por el derecho a operar sus negocios, una práctica conocida localmente en el país como cobro de piso. Este fenómeno impone una carga impositiva ilegal e insostenible que asfixia los márgenes de ganancia de las empresas familiares, las tiendas de abarrotes, los restaurantes y los talleres. Ante el temor a represalias o la imposibilidad de cubrir estas cuotas arbitrarias, muchos propietarios optan por el cierre definitivo de sus establecimientos o el traspaso de sus negocios. Esta contracción del comercio establecido reduce la recaudación local, genera desempleo inmediato y destruye la confianza económica, creando un ambiente de parálisis comercial donde los ciudadanos limitan sus inversiones y su consumo al mínimo necesario. 3. El deterioro de la imagen exterior y la consecuente disminución de la inversión y el turismo. Históricamente, el estado de Colima poseía una reputación basada en su tranquilidad, su cercanía con atractivos naturales e históricos y su potencial como un destino apacible dentro del occidente mexicano. Sin embargo, la persistencia de noticias de alto impacto y la inclusión constante de la capital en los listados internacionales de ciudades con altos índices de criminalidad han deteriorado de forma severa su proyección exterior. Las alertas de viaje emitidas por gobiernos extranjeros y la percepción generalizada de riesgo ahuyentan de manera sistemática tanto al turismo nacional como al internacional, afectando a la industria hotelera, restaurantera y de servicios de la ciudad. Asimismo, las grandes empresas y los fondos de inversión privados muestran una alta reticencia a establecer centros de distribución, oficinas o plantas productivas en una zona con volatilidad en la seguridad pública, debido a los costos adicionales que deben destinar a la protección de sus bienes y empleados. Sin estos flujos de capital exterior, la economía de la ciudad se vuelve endógena y limitada, reduciendo la capacidad del municipio para modernizar su infraestructura y generar un bienestar social sostenible. 1. Los límites operativos y de equipamiento de las corporaciones de seguridad locales. Uno de los retos más apremiantes en la estructura de seguridad de la capital radica en las condiciones en las que operan los cuerpos policiales de nivel municipal y estatal. La escala del desafío que representa la delincuencia organizada requiere de una fuerza de proximidad que cuente con capacitación táctica avanzada, sistemas de radiocomunicación encriptados, vehículos blindados y armamento adecuado para la contención de eventos de alto impacto. Sin embargo, las policías locales frecuentemente enfrentan restricciones presupuestarias que limitan la renovación de su parque vehicular, el mantenimiento de sus equipos y la contratación de un número suficiente de elementos para cubrir la totalidad de los cuadrantes urbanos.
Esta disparidad en los recursos operativos genera una desventaja frente a grupos que no dependen de presupuestos públicos y que adquieren tecnología de manera ilícita, lo que dificulta la realización de patrullajes ostensivos eficaces. Disminuye la capacidad de respuesta inmediata ante emergencias ciudadanas y expone a los agentes del orden a situaciones de alto riesgo en el cumplimiento de su deber. 2. El rezago en los procesos de investigación y la saturación del sistema de procuración de justicia. El fortalecimiento de la seguridad pública no depende exclusivamente de la presencia policial en las calles, sino de la eficiencia con la que el sistema judicial procesa los delitos y sanciona a los responsables. En la capital del Estado, los órganos encargados de la investigación de los delitos, como las fiscalías y las agencias del Ministerio Público, se enfrentan a una acumulación histórica de carpetas de investigación debido a la falta de personal especializado, peritos forenses y ministerios públicos suficientes para atender el volumen de denuncias. Esta saturación institucional genera retrasos significativos en el esclarecimiento de los hechos delictivos, lo que debilita la confianza de la ciudadanía en las instituciones de justicia y desincentiva la cultura de la denuncia formal. Cuando los procesos de investigación se prolongan indefinidamente o no logran consolidar pruebas sólidas que resistan los juicios, se reduce la efectividad disuasoria de la ley, permitiendo que las conductas delictivas persistan en el entorno urbano y dificultando la reparación del daño para las víctimas. 3. La complejidad de la articulación operativa de las fuerzas de seguridad de los 3 niveles de gobierno. La estrategia de pacificación en regiones con dinámicas delictivas complejas exige una coordinación milimétrica entre las fuerzas municipales, las corporaciones estatales y las instituciones federales, como el Ejército Mexicano, la Marina y la Guardia Nacional. Si bien la Federación envía periódicamente contingentes de refuerzo para resguardar la capital de Colima y establecer puestos de control en los principales accesos viciosos, la integración de estos 3 niveles de gobierno presenta desafíos logísticos y de doctrina operativa sustanciales. Cada corporación posee canales de comunicación internos, mandos independientes y marcos legales específicos para su actuación, lo que en ocasiones dificulta el intercambio oportuno de información de inteligencia criminal en tiempo real. La falta de una estrategia unificada de largo plazo que trascienda los despliegues temporales o los cambios de administración política impide el desmantelamiento integral de las redes logísticas y financieras locales, limitando el impacto de las intervenciones a contenciones momentáneas en lugar de soluciones estructurales y permanentes. Analizar la situación que atraviesa la capital del estado nos permite comprender que el desafío de la seguridad en esta región va mucho más allá de las estadísticas que suelen publicarse en los informes internacionales. Detrás de los números, existen comunidades, familias y sectores productivos que enfrentan diariamente las consecuencias de un entorno complejo, pero que al mismo tiempo mantienen el esfuerzo constante por desarrollar sus actividades con resiliencia y dignidad. Colima, con su historia, su ubicación privilegiada y su importancia para el comercio nacional, no puede ni debe ser definida únicamente a través de la lente de sus problemáticas actuales. El panorama que hemos desglosado a lo largo de este video demuestra que los fenómenos de inseguridad pública no surgen de manera aislada ni se resuelven con estrategias unidimensionales. La combinación de factores geográficos de conectividad global, las dinámicas de competencia entre grupos organizados, los rezagos en la generación de oportunidades económicas para la juventud y los límites institucionales en los 3 niveles de gobierno forman un engranaje que requiere una intervención integral. Para revertir estas tendencias, el enfoque debe trascender la contención operativa inmediata y dirigirse hacia el fortalecimiento de las estructuras sociales, la inversión en el capital humano y la modernización de los sistemas de procuración de justicia locales. Identificar y estudiar con seriedad el caso de Colima no tiene como propósito generar un estigma sobre la región, sino visibilizar la urgencia de diseñar políticas públicas basadas en la inteligencia, la transparencia y el desarrollo comunitario. La recuperación de los espacios públicos, el apoyo decidido al comercio local y la creación de alternativas formales y atractivas para las nuevas generaciones son los verdaderos pilares sobre los cuales se puede construir una paz duradera. El potencial del Estado y de sus habitantes sigue siendo su mayor activo. Recuperar la tranquilidad en sus calles es una tarea compleja, pero indispensable para garantizar el bienestar y el futuro de una de las zonas más estratégicas e históricas del occidente mexicano.